emociones. Los circos de toros tienen su origen en la Roma pagana. Más tarde esos circos bárbaros echaron sus raíces en España. Es lamentable que ese triste espectáculo haya sido trasplantado a la América Latina. Las sociedades protectoras de animales debieran luchar contra esa clase de espectáculos sangrientos. La religión católica romana tiene la culpa de esa clase de espectáculos en un 100%. La secta romana es la autora intelectual de ese espectáculo criminal porque fue esa secta quien le negó a los animales el derecho legítimo de tener un alma inmortal. El torero cree que el animal no tiene alma, y por eso clava las crueles banderillas en la afligida carne de su inocente víctima sin sentir jamás caridad ni misericordia. El torero es el verdugo de los inocentes. El torero es peor que el tigre sanguinario de Bengala, porque no mata para saciar su hambre, ni siquiera por el instinto salvaje de defensa propia. El torero mata a los inocentes animales para divertir a las multitudes ávidas y sedientas de sangre y de placer. El torero es semejante al gladiador romano que después de traspasar el corazón de su víctima exclamaba: "Salve César". Animal viene de la palabra anima, alma. Con solo quitarle la letra L a la palabra animal queda la palabra anima, o alma. El animal es un anima. El anima del animal es el elemental inocente y bello. Todo átomo es un trío de materia, energía y conciencia. La conciencia de todo átomo es siempre un elemental inteligente. Si los materialistas no son capaces de ver esos elementales es porque todavía no conocen los procedimientos científicos que nos permiten verlos. Nosotros sí tenemos métodos especiales para ver esas criaturas. El átomo es realmente un verdadero sistema planetario infinitamente pequeño. Esos sistemas planetarios del átomo están compuestos por ternarios ultraatómicos que giran alrededor de sus centros de gravitación. El átomo con sus rayos alfa, beta y gamma es un trío de materia, energía y conciencia. El monismo materialista haeceliano dice que la fuerza y la materia son una misma cosa. Asegura el materialista Haeckel que la conciencia se halla latente en todo lo que existe y que dice que debemos buscarla en nuestras celdillas cerebrales. Nosotros vamos más lejos porque conocemos la anatomía oculta y el cuerpo astral. La conciencia cósmica se refleja en todo el panorama del universo. Nosotros sabemos que la conciencia cósmica obra sobre la fuerza, y esta última actúa sobre la materia. Los coordenados de todo fenómeno biológico, fisiológico, atómico, etcétera, etcétera son inteligentes. Toda inteligencia directa es consciente. No podemos admitir fenómenos biomecánicos sin coordenados conscientes. Podéis estar seguros que el materialista fanático, conservador y retardatario, rechaza dogmáticamente estas afirmaciones. El trauma psicológico de los fanáticos del materialismo dialéctico es reaccionario. El organismo animal resulta siendo una síntesis de materia, energía y conciencia. La conciencia animal es el elemental inteligente. El mineral, el vegetal, el animal y el hombre tienen alma. Esa alma es la conciencia cósmica. Solo existe una gran alma, la conciencia cósmica. Esa es el anima mundi de Platón. La gran conciencia es coesencial con el espacio abstracto absoluto. Llamada esa gran conciencia Dios, Alá, para Brahman, o como queráis, eso importa poco. Lo importante es comprender la realidad de la gran conciencia. Las palabras humanas son humo que nubla el cielo estrellado del espíritu. Lo importante es la gran realidad. El torero que asesina a la infeliz bestia, comete un crimen horrible contra la gran fraternidad universal. Todos los seres somos uno en el espíritu universal de vida. El cazador que asesina a sus hermanos menores, los animales, comete también el crimen cobarde de fratricida. El boxeador que golpea a su hermano para divertir a las multitudes es también un fratricida. Los campeones de lucha libre, los boxeadores, los toreros, los astutos y perversos cazadores, etcétera, etcétera, son asesinos. El autor intelectual de esos crímenes es la religión católica 14. Capítulo 28 Psicosis belicista. La prensa, la radio, las revistas, etcétera, han creado el estado de psicosis belicista. El AGLA, Acción Gnóstica Libertadora de Amerindia, con sus 3 movimientos alas, Gnosis y Sivanando Aryabharta Ashrama, luchan contra la necroneurosis belicista.
La psicosis belicista evolucionando en el infraconsciente humano se convierte al fin en violencia, odio y guerra. La psicosis belicista origina enfermedades. Un soldado se volvió ciego en el campo de batalla durante la Segunda Guerra Mundial. La causa de su ceguera fue la autoculpabilidad. El hombre vio venir una granada de mano y echándose a tierra se favoreció tras una piedra. Si sus compañeros hubieran sido avisados por él, no habrían muerto. El hombre se sintió culpable y quedó ciego. Cuando los médicos lo examinaron no hallaron lesión en sus ojos. El psiquiatra que lo hipnotizó pudo curarlo porque descubrió la causa. El psiquiatra ordenó al hombre ver, y él vio. Naturalmente el psiquiatra debió convencerlo con razones para que el hombre olvidara su autoculpabilidad. El mundo latino debe promover el advenimiento de una nueva civilización y cultura. El AGLA une a todas las escuelas filosóficas y espirituales, y a todas las religiones y sectas para estudiar en mesa redonda todos los problemas económicos y sociales de la humanidad. El AGLA trabaja aspirando al día en que cada ciudadano sea realmente libre y justo. El AGLA es un movimiento revolucionario universal que lucha por el advenimiento de la nueva era acuaria. La labor cultural espiritual debe reemplazar a la propaganda belicista. El AGLA realiza en todas partes del mundo una gigantesca labor cultural espiritual. La propaganda belicista es destructiva y perjudicial. El hombre debe resolver todos sus problemas sin guerras y sin propaganda belicista. Capítulo 29. La paranoia. El paranoico es aparentemente normal. La locura razonante y completamente lúcida se llama paranoia. Los grandes hombres están siempre expuestos a ser asesinados por los paranoicos. Muchos presidentes y hombres de Estado fueron asesinados por los paranoicos. Conocimos el caso de un jefe Rosacruz paranoico. Ese hombre intentaba monopolizar la ciencia Rosacruz. Era un paranoico con delirios de grandeza. Se autoconsideraba como el único sacerdote de la verdad. La desconfianza y el orgullo de ese paranoico Rosacruz eran tremendos. La verdad es lo desconocido de instante en instante. Empero el paranoico Rosacruz estaba convencido de ser el amo absoluto de la verdad. Él se creía que conocía la verdad. Son muchos los ocultistas, teósofos, Rosacruces, que se vuelven paranoicos. Todo paranoico místico se autoconsidera como la misma verdad encarnada. La verdad no puede ser reconocida por el yo, porque el yo no ha estudiado la verdad. Nosotros solo podemos reconocer lo que conocemos, pero no lo que no conocemos. El yo no conoce la verdad. El yo nace en el tiempo y muere en el tiempo. El yo no es el mismo tiempo. La verdad no es del yo, porque la verdad no es del tiempo. La verdad es atemporal, eternal. El paranoico delira con la verdad, y cree que tiene la verdad. El hombre puede devanarse los sesos buscando la verdad, pero no la hallará. El paranoico cree que él tiene la verdad. Realmente solo proyectan opiniones sobre la verdad. La mente está embotellada en el yo. Algunos necios dicen que Dios existe, otros dicen que Dios o la verdad no existen. Los que dicen que existe la verdad, y los que la niegan, son necios. Afirmar o negar la existencia de la verdad es opinar. Toda opinión es una proyección mental del yo, del mí mismo. Toda afirmación o negación de la verdad no aumenta ni quita un átomo al infinito. Los que buscan la verdad son imbéciles porque nadie puede buscar lo que no conoce. El paranoico ocultista, teosofista, etc., cree que puede encontrar y reconocer la verdad. Una persona no puede reconocer a otra persona que jamás ha conocido. Nadie puede reconocer la verdad porque nadie la ha conocido. No hablemos de verdad. Es mejor que hablemos de alquimia. Solo transmutando el deseo en sabiduría y amor muere el yo. Solo muriendo el yo adviene a nosotros la verdad. Los ocultistas necesitan cuidarse de caer en la paranoia. El delirio de los paranoicos es peligroso. Hitler fue paranoico. El Quijote cervantino es un ejemplo viviente de lo que es el paranoico. Las ideas delirantes de los paranoicos no resisten un análisis lógico. A muchos paranoicos les da por ser inventores. A otros les da por ser grandes comerciantes, insignes reformadores, extraordinarios profetas, etc., etc. Cuando analizamos sus delirantes ideas vemos que no resisten un análisis.
Cuando se les muestran sus errores se llenan de supremo dolor. Después reaccionan contra la persona que les mostró el error acusándola de injusta, envidiosa, etc., etc. El paranoico Rosa Cruz mencionado por nosotros pidió perdón a uno de sus críticos, y lloró confundido. Cuando se le exigió retractarse en público, entonces reaccionó acusando a su crítico. Así son los paranoicos. Los ocultistas teósofos Rosacruces deben estudiar las sagradas ciencias sin perder su equilibrio mental. Desgraciadamente muchos estudiantes esoteristas se vuelven paranoicos. Por lo común se sienten reencarnaciones de Jesucristo, Buda, Mahoma, María Antonieta, Napoleón, etc. Así se convierten en Quijotes, en auténticos paranoicos. Ese es el peligro de los estudios esotéricos. A muchos esoteristas los asalta el delirio de grandeza, les da por cosas gigantescas, etc. Se llenan de malicia y desconfianza, creen que todo el mundo los está embrujando, calumnian a otros, acusándolos de magos negros, etc., etc. Ese es el paranoico teosófico, ocultista, etc. El paranoico que no ha estudiado esas doctrinas, piensa que desciende de Napoleón, o de algún conde o genio muy famoso. Supone que es un superhombre. Se siente gran comerciante, etc., etc. En México se conoció el caso de un paranoico que asesinó muchas mujeres. Al fin cayó en la cárcel cuando se descubrió que había asesinado a su novia, la hija de un abogado. Ese paranoico enterraba a sus víctimas en el jardín de su casa. En la penitenciaria afirmaba que solo le faltaba una víctima más para encontrar el secreto con el cual el ser humano podría burlarse de la muerte y no morir jamás. Esos son los paranoicos. Gente muy inteligente y peligrosa. Según el criterio clínico existen muchos paranoicos que viven normalmente y no son peligrosos. Empero existen psicópatas de estos, terriblemente peligrosos. Por lo común el paranoico es esencialmente malicioso y desconfiado. Son tan astutos los paranoicos que llegan hasta a engañar a los mismos psiquiatras. La constelación paranoica tiene diversos grados. La psicosis paranoica socialmente más peligrosa, es aquella que priva de la razón a algunos de estos sujetos. Entonces ya enajenados cometen los crímenes más terribles. Capítulo 30 Psicoterapia pedagógica. Existen dos clases de autores criminales. Los primeros son aquellos que inducen a otros a la delincuencia por medio del hipnotismo, espiritismo, intimidación, coacción, brujería, constreñimiento psicológico, etc., etc. Esos son los autores mediatos. Los segundos son los autores inmediatos, los que cometen el delito concreto, las situaciones de hecho, las reacciones situacionales criminales, etc., etc. Nosotros los partidarios de la psiquiatría ampliada con materias teosóficas y rosacruces, creemos que la criminología es una ciencia muy profunda. Adler, Jung y Freud han dado a la psiquiatría el ABC de la criminología científica. El derecho penal no es criminología. El derecho penal es únicamente un convenio de los hombres para defenderse de la sociedad. Los sátiros, por ejemplo, son criminales aun cuando no estén encerrados en la cárcel. Las endocrinopatías conducen al delito, y sin embargo el derecho penal nada tiene que ver con eso. El erotismo acompañado de dolor propio, está relacionado con el instinto de poder, y con el instinto sexual. Ese es el masoquismo. El sádico inflige dolor a su pareja sexual para sentir el placer. Esas formas de perversión sexual constituyen aquello que llamamos algolagnia. El instinto de poder y el instinto sexual están relacionados con el diencéfalo, y los núcleos grises cerebrales que controlan sus manifestaciones. La cólera, origen de tantos casos de sangre, corresponde al instinto de poder. El amor está relacionado con las glándulas sexuales. ¿Cuántas veces ambos, amor y cólera, se unen, mezclan y condicionan mutuamente hasta convertirse en delito? Amor y cólera, instinto sexual e instinto de poder tienen sus plus y sus maines en el biorritmo de nuestras glándulas de secreción interna. Recomendamos el libro, Biorritmo, del Dr. Grunmeyer. El amor y la cólera tienen sus mutuas transferencias y sus más caprichosas combinaciones psíquicas. Los traumas y las impresiones nerviosas trastornan muchas veces las funciones del sistema nervioso cerebroespinal, y también los funcionalismos